Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos sean todos a esta transmisión en vivo. Bienvenidos a este culto de la palabra de Dios. Yo sé que es un poco inusual, todavía no nos acostumbramos a estar alabando a Dios de esta forma, pero vamos a hacerlo. Amén. Pablo decía que aunque no estuviéramos presentes en el cuerpo, pero dice la Biblia, en el espíritu sí. Amén. Entonces yo le doy la bienvenida a todos los que están conectándose, a todos los que están visualizándonos, viendo y participando en este culto. Amén. Así que bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio a este culto al Señor. Vamos a hacer lo habitual, cantar alabanza, darle adoración y compartir la palabra de Dios. Quiero iniciar, mis amados hermanos, leyendo una porción de la palabra de Dios. Y les invito a que donde quiera que estén en sus casas puedan seguirme con la Biblia también ustedes. Y leamos este salmo, hermanos, todos juntos. Vamos a leer un salmo, lo voy a dar a continuación. Voy a leer el Salmo 24 y los demás ahí en su lugar, en sus casas, vayan siguiéndome para que vayamos en la misma sincronía. Salmo 24 dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Selah. La palabra de Dios dice que nuestro Dios sigue siendo un Dios grande y poderoso, a pesar de las cosas que se están viendo en estos últimos meses que han transcurrido y que la gente anda angustiada, temerosa, la gente anda preocupada. Dios sigue siendo el mismo. Uno de los profetas decía que el brazo de Jehová no se ha cortado. Y yo lo creo con el corazón. Dice la palabra de Dios que si Dios no manifiesta su poder, ¿verdad?, como debería de ser, es por nuestras iniquidades y por nuestras faltas. Entonces yo voy a invitar a toda la congregación a que, a pesar de que veamos lo que veamos, que escuchemos lo que escuchemos, nuestra confianza se mantenga firme, sólida, porque nuestro Dios nunca cambiará. Amén. Así que, como dice este salmo, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. A ese Rey de la Gloria le vamos a cantar en esta tarde, y vamos a hacer una oración para darle alabanza al único Dios que vive por los siglos. Amén. Padre Santo, te damos las gracias por este día que nos has concedido. Gracias, Señor, porque hoy domingo, Padre, nos has permitido reunirnos, nos has permitido estar aquí, transmitir de esta forma la palabra, de esta forma unir nuestros corazones y ponernos en un mismo pensar, en un mismo sentir, Señor, que es buscar tu rostro y rendirte alabanza y adoración. Gracias por esta oportunidad nueva que hoy nos das, Señor. Te pedimos que manifiestes tu poder y tu gloria aún a través de esta manera, que aunque haya kilómetros, tal vez municipios a distancia, estados o países a distancia, tu palabra, Señor, siga haciendo el mismo efecto. A ti no te limitan las barreras, Señor, no te limita nada.
Y creemos y confiamos en que tu poder, tu espíritu se estará manifestando como solamente Él sabe hacerlo, de una manera poderosa y divina. Bendice la vida de los que se están conectando. Bendice la vida de los que estamos presentes. Y que esta reunión, Señor, sea bendita. Esta reunión sea bendecida por tu presencia, Señor. Perdona hoy toda ofensa, perdona hoy todo pecado. Líbranos, Señor, de toda maldad en este día y que tú seas glorificado. Pedimos que todo lo que se haga en este servicio sea dirigido total y completamente por ti, mi Dios. Gracias, y añade a los que han de estar conectándose, y si mis hermanos han de compartir para que otras personas también vean esta transmisión, así se haga, Señor. Rendimos honor y gloria solamente a ti, Dios Todopoderoso. Seas exaltado y hoy recibe nuestro canto en el nombre de Jesús. Vamos a cantar. Amén. Señor.
Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero
Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Aleluya, Señor, te cantamos. De esta tierra, por eso nuestra adoración es para ti únicamente, Santo Dios, todopoderoso, maravilloso eres tú, Señor. Aleluya. Vamos a cantar este último canto. Por los siglos de los siglos. Amén. Tomen su lugar, hermanos, los que están aquí presentes, los que se encuentren en sus casas, siguiéndonos a través de esta red social. Tomen su lugar. Muy bien. Después de haber cantado unos cantos, y haberle dado honor, gloria y honra al Señor de esta manera, vamos a proceder a lo que sigue. Amén. Yo lo he dicho muchas veces, me parece que aquí, que un culto sin la palabra de Dios no es culto. Amén. Un culto si no hay palabra de Dios, si no hay lectura bíblica, es todo menos un culto, hermanos. Por eso hoy vamos a compartir este tema con todos ustedes. Y vamos a invitar a que oremos a Dios para que Él nos dé sabiduría, para que Él nos haga tener un corazón receptivo y sobre todo nos dé entendimiento a la hora de escuchar su palabra. ¿Amén? Amén. Vamos a hacer una oración. Los que están allá en su lugar también se los invito allá en sus casas. Oren con todos nosotros y pídanle a Dios que personalmente hable a cada uno en particular. Padre bendito, Dios de toda gloria,
Señor Todopoderoso, invocamos tu nombre. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Y Señor, nos acercamos como hijos. Nos acercamos, Padre, como aquello a lo que tú nos has hecho, nos has dado potestad de ser. Hoy nos acercamos con esta humildad, con esta fidelidad, Señor, a tu palabra, creyendo que tenemos acceso directo, Señor, a tu presencia. Pedimos que a todos nosotros nos des gracia, sobre todo sabiduría de parte de tu Espíritu Santo, y que nos hagas entender hoy tu palabra, Señor, que hoy nuestros oídos sean despertados, Padre, nuestros corazones estén atentos, que hoy tu presencia, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que sobre todo uses la vida de este siervo inútil, Padre, para exponer de una manera clara, sencilla, pero guiada por ti, Señor, con tu Espíritu Santo. Agradezco porque es un honor compartir tu palabra, y que hoy también los que han de estar recibiéndola en sus hogares, en sus casas, ahí en su computadora, en su tableta o en sus teléfonos celular, puedan también recibir esta bendición, Señor. Gracias, y los que faltan por conectarse, por favor, Señor, ponen ellos en esa inquietud de que es tiempo de estar buscando tu rostro, Señor. En el nombre glorioso de Cristo, habla a cada uno de nosotros. Amén y amén. Muy bien. Como todos ustedes se han dado cuenta, todos estos domingos, a partir de que entramos el año 2020, hemos estado tocando temas escatológicos de las últimas cosas, de las trompetas. Hemos tocado temas de las iglesias del Apocalipsis. Hemos tocado temas también de la bestia, etcétera, el anticristo. Hoy vamos a hacer una pausa. Amén. Hoy vamos a hacer un pequeño intermedio, porque hoy el mundo, hablando en términos globales, en términos generales, el mundo celebra hoy algo, ¿sí o no? Hoy todo el mundo, tanto aquí en Occidente, tanto como allá en algunas partes en Oriente, también celebran una cosa, un acontecimiento que ha marcado la historia y que ningún otro hombre lo ha podido repetir. Hoy se conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amén. En todo el mundo, como lo dije, en todos lugares donde haya cristianos, en todo el mundo hoy se celebra. De hecho, entre todo el mundo que celebra este acontecimiento maravilloso, lamentablemente es triste decir que muchos de los que lo celebran, muchos no lo han entendido. ¿Sí me entienden? Usted puede celebrar algo de una manera inconsciente, así como muchos que hay allá afuera metidos en su religión, en su creencia, en su ideología religiosa. Usted puede ser alguien que esté escuchando o que celebre o que pretenda celebrar el domingo de resurrección, pero sin entender el valor de la resurrección todavía. ¿Sí me entiende? Eso es triste, porque dice la palabra que hay que entender lo que la palabra de Dios dice. De nada serviría celebrar por celebrar. Hay que entender, dice la palabra, lo que estamos haciendo. Y hoy en este día, por eso hacemos una ligera pausa a lo que es los temas escatológicos. Hoy correspondía tocar y hablar el tema del falso profeta. Dios permita concedernos el siguiente domingo para esto. Pero el tema de esta tarde, hermanos, aquellos que les gusta apuntar aquí y allá en sus casas, a través de esta conexión, el tema de hoy es Barrabás. Así como lo oye, el tema de hoy que vamos a tocar es Barrabás. Para que me siga y vayamos todos en sincronía, leyendo y escuchando la palabra de Dios, quiero que vaya por favor a Marcos capítulo 15, versículo 6 al 15. Amén. Marcos, vamos al Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 6 al 15. Hoy vamos a tocar este tema. No sé si algunos ya lo han escuchado, pero si no lo han escuchado, espero pueda Dios hablarnos a través de esta cita. En San Marcos capítulo 16, versículo 6 al 15, dice así la palabra de Dios.
Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahí hacemos una ligera pausa, porque todos estos versículos que acabamos de leer son los que vamos a estar tocando en cuenta. Amén. Quiero iniciar, antes de meterme a lo que es el estudio de estos textos, quiero decirles que en la Biblia, esto ya lo he explicado a los que vienen continuamente a las enseñanzas de doctrina, dentro de la teología hay una pequeña rama llamada tipología. ¿Qué es la tipología? La tipología es un estudio, hermanos, o se basa en estudiar las figuras y los tipos o sombras que están en la escritura. Voy a poner estos dos temas, estas dos palabras para tratar de que no se me confunda. En la Biblia hay algo llamado tipos y hay algo llamado antitipos. ¿Qué es un tipo? Bueno, un tipo, un tipo, hermanos, es un símbolo, es una figura, una cosa, una persona que representa a alguien. Óigalo bien, un tipo en la Biblia es una figura, una cosa, una sombra que representa a alguien. ¿Sí me entiende? Y un antitipo es aquella realidad o aquella persona de la que se hacía mención en el tipo o en el Antiguo Testamento. Para que me ponga, para llevarlo y que me pueda comprender esto que le menciono, le voy a mencionar un tipo. La Biblia dice que el pueblo de Israel fue sacado por un hombre que Dios encomendó a dicha misión. ¿Cuál era su nombre? Moisés. Moisés, dice la Biblia, Dios lo llama, dice la palabra de Dios, lo saca del desierto, lo saca de ese exilio en el que vivía Moisés y lo llama para hacerlo su siervo. La palabra de Dios dice que este hombre fue llamado para rescatar, para libertar, y de hecho a Moisés se le llama el libertador de Israel. Moisés es uno de los más grandes íconos de la religión judía. Y Moisés era óigalo bien, era un tipo. O sea, él representaba a algo, a alguien más bien muy importante que se nos revelaría en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento Moisés fue el tipo de libertador de la esclavitud. Y en el Nuevo Testamento ya no el tipo, sino el antitipo, que es ahora sí la persona ya revelada originalmente, quién es el libertador de nuestras almas. Cristo, amén. ¿Ya entendió la diferencia? Un tipo es una cosa, objeto, persona, que es una figura de algo o alguien en el Nuevo Testamento, ¿sí me entiende? Otro tipo que vemos en la Biblia comúnmente es el del cordero. El cordero, pues naturalmente es un animal noble, dócil, sencillo, que se utilizaba como ofrenda y como sacrificio en el Antiguo Testamento. El cordero era un tipo, amén. Era una cosa que representaba en un futuro a alguien, a aquel ser precioso llamado el Cordero de Dios.
Entonces ya entendió la relación entre el tipo y el antitipo. Y hay muchos otros personajes, hoy hay algunos otros tipos, muchos en la Biblia, hasta el diablo también tiene sus tipos. De hecho, cuando hablamos de Moisés, el libertador, y dice la palabra, el opositor a Moisés, ¿quién fue? El faraón. El faraón era el que los tenía esclavitud y gozaba por tenerlos en ese estado. El faraón es un tipo de Satanás, ¿sí me entiende? También hay tipos del Espíritu Santo y muchos tipos de la iglesia, etc. Entonces, espero que me haya quedado claro que es un tipo y un antitipo. Estas cosas que acabo de explicar en la Biblia se llevan a cabo, hermanos, como una técnica para que nos haga entender Dios muchas cosas. Mire, escuchaba y leía yo por ahí que algunos piensan que el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento es como la añadidura o la continuación o la abrogación del Antiguo Testamento, y no es así. Jesús dijo que Él no venía a abrogar la ley, Él no venía a pisotearla, Él dijo que venía a cumplirla, amén. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las cosas en el Antiguo Testamento, y aún faltan muchas cosas que se lleven a cabo, como la segunda venida, como el rapto, como los 7 años de gran tribulación, etc. ¿Me va entendiendo tipo y antitipo, verdad? ¿Me entendió? Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué le doy esta explicación básica y rápida? Porque el personaje, la persona que vamos a estudiar hoy, en esta tarde ya irá anocheciendo, la persona de la que vamos a hablar hoy es eso, es un tipo. Amén. La Biblia lo dice. Déjenme decirle que cuando hablamos de Barrabás, pues Barrabás es uno de los personajes más infames, uno de los personajes que representan la maldad, uno de los personajes más odiados y aborrecidos de la historia. Y aún de este personaje aborrecible, maligno, hoy vamos a aprender. Pero para que entienda esto y quede bien claro lo de los tipos, vaya a Hebreos capítulo 8, versículo 4 al 5. Hebreos capítulo 8, versículo 4 al 5. Cuando lo tenga, ponga mucha atención. Amén. Porque no es algo que yo me hubiera inventado. 8, voy a leer desde el 4 para que se entienda de quién habla el contexto bíblico. Dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hablando de Jesús, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y dice en el 5, atención aquí, que es el tema, el núcleo de este punto, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El versículo 5 dice que todas las cosas de aquellas que ministraban los sacerdotes, tanto las ofrendas, el inmobiliario del tabernáculo, cada pieza, cada utensilio, este candelabro que se ve aquí atrás, todo esto que era figura y sombra. Amén. Dice la palabra que todas las cosas, muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento, dice que no eran reveladas. A esas cuestiones se les llaman misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que aún no ha sido revelado. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos comienza a descubrir la cortina. Cristo nos descubre el velo, dice la palabra, y ahora vamos a ver de una manera más clara aquello que en el Antiguo Testamento nos cuesta mucho entender. Y al estudiar de Barrabás, hoy entiendan que Barrabás es un tipo. Vamos a leer y a regresar, por favor, mis amados hermanos, en Marcos capítulo 16, versículos 5 al 15. Marcos capítulo 6 al 15. 15, 6 al 15. Marcos capítulo 15, 6 al 15.
Marcos capítulo 15, 6 al 15. Marcos 15, 6 al 15. Dice la palabra de Dios así. Vamos a ir verso por verso. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido, dice ahí, homicidio en una revuelta. En el versículo 6 ya los capítulos ya han avanzado y se nos habla de las últimas horas de Jesús sobre esta tierra. Amén. Hoy la gente obviamente está hablando de la resurrección y hoy estamos hablando antes de la resurrección. Estamos hablando de algo que sucedió antes de la cruz. Amén. Pero que sigue siendo muy importante. En el versículo 6 dice que en el día de la fiesta, que era la Pascua, le soltaba a un preso. La costumbre del gobernador, de todos los gobernadores romanos ahí en Judea, era soltar siempre un preso como gesto de buena voluntad. ¿Sí me entiende? Para congraciarse y para aligerar pues ahora sí que la esclavitud y la situación en las que tenían oprimidos los judíos, pues le hacían un gesto noble para liberar y que la gente pues aligerara su carga. ¿Sí me entienden? Entonces dice la Biblia que cuando Jesús fue arrestado, en el versículo 6, él ya había sido interrogado por los judíos, ya había recibido el juicio tanto de Anás y el juicio de Caifás, y ahora estaba siendo juzgado. Había sido llevado, dice la palabra, a aquel hombre tremendo llamado Poncio Pilato, el gobernador que se encargaba de regir los asuntos de Judea. Y a sus oídos llegó aquella revuelta, aquel asunto de que los fariseos llevaban a una persona, obviamente, hacia él para decir sus cuestiones, que era alguien opositor a Roma, que este tipo merecía la muerte. Pintaron a Jesús de la manera más trágica, como el peor criminal. Y la Biblia dice que cuando lo llevaron, llega a la presencia de Pilato, y en esa investigación, en ese indagar de los asuntos, los hechos, lo que decían los fariseos, lo que él veía, él notó que algo no cuadraba. Amén. Él notó que todo lo que se decía de Cristo, todo aquello que le achacaban, que sedicioso, que era un hombre perverso, alguien digno de muerte, Pilato notó que no era así. Y dice la escritura que como Pilato lo había notado, en el versículo 6, dice: en el día de la fiesta, en el día de la Pascua. Fíjese, yo quiero que ponga mucha atención a lo siguiente. Dios es un Dios matemáticamente preciso. La Biblia dice que Dios no es un Dios de casualidades. Las cosas que suceden en la Biblia y en nuestras vidas nunca serán casualidades. Dios tiene, dice la palabra, cosas preparadas para cada uno de nosotros en su tiempo y en su momento. Algunas personas muy voladas de su imaginación se han atrevido a decir que la muerte de Jesús fue un accidente, que se le salió de las manos a Jesús y que por eso llegó a donde llegó. ¿Es eso cierto? La muerte de Jesús fue un imprevisto, algo que sucedió y que no tenía tomado en cuenta, o era el plan divino desde antes, dice la palabra, de la fundación del mundo. La Biblia dice que el plan de redención había sido trazado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la caída de Adán, desde antes de la creación del hombre. Dios ya sabía cómo iba a redimir al ser humano. Y esto que estamos viendo aquí, de que el día exactamente de la muerte de Jesús se acercaba al día de la Pascua. ¿Usted cree que fue una coincidencia? ¿Por qué a Jesús no lo mataron antes? Lo intentaron matar. Cuando era un niño, Herodes, dice la Biblia, hizo una matanza, un genocidio terrible. Mató a miles de niños con tal de destruir a aquel que lo iba a destronar, y no lo logró. Porque la Biblia dice que Dios tiene un plan para todo, hermanos. Y Cristo iba a morir, diga conmigo, cuando debía de morir. No podía morir antes, no podía morir después, porque Él venía a cumplir literalmente,
dice hasta una tilde de la ley, la palabra de Dios. Por eso, exactamente es en el tiempo de la Pascua, no fue antes, exactamente en el tiempo de la Pascua. Y la Pascua tiene un significado y un simbolismo tremendo para los judíos, hermano. La Pascua pues es la fiesta donde se conmemora que el ángel de la muerte, dice la palabra, pasó por arriba. Algunos creen que Pascua nada más es matar un cordero. No, la palabra Pascua viene del hebreo Pesach, que significa pasar por encima. ¿Qué hizo el ángel de la muerte? Pasó por encima de los judíos y hizo una mortandad a todos los egipcios. Y eso es conmemorado por los judíos. Y en todo ese significado hubo una muerte de un animal inocente, ¿sí o no? Que era el tipo de uno que moriría, dice la palabra, por nuestras transgresiones, para podernos librar del castigo eterno. Por eso yo quiero que se grabe lo siguiente: la muerte de Jesús se llevó a cabo en el tiempo perfecto, en el cumplimiento destinado por Dios desde los siglos de los siglos. Nunca fue casualidad, siempre hubo un plan. A mí lo que me impresiona es la precisión, y que aún los gobernantes, los poderosos, hermanos, inconsciente o conscientemente, cuando algo está escrito, aún ellos tienen que obedecer y hacer, dice la palabra, y cumplir lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces entendamos que dice el versículo 6: en ese día de la Pascua, donde se llevaba a cabo los sacrificios en el templo de Jerusalén, Poncio Pilato soltaba a un criminal, amén, a un criminal como gesto de ¿qué? De buena voluntad, para que sintieran un poco menos carga por todo ese yugo con lo que eran esclavizados o tratados los judíos. Dice el versículo: cualquiera que pidiesen. Versículo 7, lea con atención y escuche la identidad de este hombre. Y había uno. Entre los presos que había uno que se llamaba Barrabás. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Fíjense lo tremendo, hermanos. Yo lo que he tratado y trato, no lo he logrado y nunca lo lograré tal vez de una manera absoluta. Cada uno de los detalles que la Biblia expresa tienen algo que contarnos. Y el preso que aquí se ve, mire, ¿usted cree que Barrabás nada más fue escrito en la Biblia? Pues porque Juan tenía ahí un espacio que llenar en la escritura. O porque, me acuerdo de un tal Barrabás y lo voy a escribir. Así fue. Toda la escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios. Y si se nos habla aquí de un preso, algo tiene este preso que enseñar aquí. El preso lleva por nombre Barrabás. Déjenme decirle un dato muy interesante. El nombre de Barrabás, para aquellos que les gusta apuntar, aquellos que son entendidos en esto, que el nombre Barrabás es un nombre arameo, compuesto de dos palabras, Bar y Abá. Bar significa hijo, y Abá, creo que todos saben, padre. El nombre de Barrabás era, su significado original o etimológico era hijo del Padre. Amén. Pero noten lo siguiente, porque no nada más se nos revela su nombre, ni lo que significa su nombre, sino que se ven las características y el motivo de por qué había sido llevado ahí. Dice el versículo: ese preso llamado Barrabás, cuando había sido detenido, ya estaba encarcelado, junto con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Estos versículos nos hablan que el carácter de este tipo, hermanos, y el carácter de este hombre, o el comportamiento de este hombre, no era nada agradable. Y ahorita iremos avanzando y se dará cuenta que esta persona no era una persona justa, no era una persona bondadosa, era todo lo contrario, hermanos. La Biblia describe que este hombre, que su nombre significaba hijo del Padre, tenía una vida
maligna, una vida perversa. ¿Y cómo se ve? Dice que él ahí en el versículo 7, el motivo de su apreso era que había hecho un motín con varios compañeros y habían causado un homicidio y una revuelta. Déjeme darle otra información para que vaya entendiendo de esto. Miren, en la Biblia se nos mencionan dos grupos religiosos muy conocidos. Todo el mundo ya lo sabe ahorita, ya sabe quiénes son. Fariseos y saduceos, ¿sí o no? También se mencionan los herodianos, que eran por ahí partidarios de Herodes, y se menciona una cuarta que muy poco se menciona, y se les llama los celotes. ¿Quiénes eran los? Dije celotes, no elotes, celotes. Los celotes, hermanos, eran también, era un partido político, religioso, nacionalista, porque todos eran judíos. Era un partido político, religioso, nacionalista, pero que tenían una característica. Estos no se parecían ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los herodianos, ni a los esenios. Eran un grupo diferente. Eran un grupo político y religioso, pero que se caracterizaban por estar dispuestos a echar mano de la violencia. Eran un grupo altamente hostil. Su estandarte y el propósito de los celotes no nada más era la lectura, la escritura, la obediencia a la palabra. El núcleo de los celotes, o el propósito de los celotes, era lograr y consolidar la independencia de Jerusalén del pueblo romano. Ellos querían eso. Roma tenía con el pie en el cuello a Jerusalén, no lo podía dejar. Dice la palabra que Jerusalén en los tiempos de Jesús estaba pues bajo el dominio romano, y era una cosa terrible. Nosotros nada más nos imaginamos la crucifixión, tratamos de hacernos una idea de lo que era vivir en esos tiempos, pero hermano, Roma fue el peor imperio. El domingo pasado nos tocó hablar, fíjese, de la bestia. Dice la palabra, de las bestias del Apocalipsis, y justamente una de ellas es el imperio romano. Y ese imperio fue totalmente hostil, fue de lo peor. Crucificaban, no se tocaban el corazón para crucificar a más de 100 personas. Roma gobernaba a la gente con varas de hierro, donde veían una revuelta, crucificaban a los que hallaban, los mataban. Hermano, era algo terrible vivir en aquellos tiempos. Y lógicamente el pueblo judío, para contrarrestar y para independizarse de la subyugación de Roma, formó un partido llamado los celotes, que significa los celosos. Se sentían celosos de la ley. Ellos tenían un lema: Dios es el único Señor y no vamos a permitir que otro gobernante y rey señoree Jerusalén. Y con esa consigna ellos echaban mano de la violencia. Estudiaba yo por ahí que todos los celotes, todo aquel que se hacía llamar o se hacía partidario del grupo religioso político de los celotes, cargaban una daga aquí atrás. O sea, ellos no iban con la palabra de Dios como Jesús, no iban como Juan el Bautista, ni como los discípulos. Estos querían establecer el reino de Dios a la fuerza. Algo así como lo que hoy en día conocemos como los yihadistas, el Islam. El Islam dice que pretende establecer el reino de Alá a la fuerza, y les vale un cacahuate si vuelan en pedazos una escuela llena de niños. Les importa un comino, hermanos, si explotan un coche bomba. Ellos usan la fuerza y la violencia para establecer su reino. Pues los celotes eran algo similar. Un pueblo, eran un partido religioso político, pero que utilizaban la violencia y eran muy hostiles. Y ellos continuamente, donde veían debilidad romana, se amotinaban para liberarse y dar un golpe y ser libres otra vez. Pero ¿sabe una cosa? Nunca lo lograron. Porque Jesús dijo que la libertad del hombre no se iba a conseguir con la espada, hermanos. Ellos, en los tiempos de Jesús, esperaban un Mesías al estilo David. En los tiempos de Jesús se esperaba un Mesías al estilo Josué, un militar, alguien poderoso, alguien que usara la fuerza para traerles la libertad esperada.
Pero así vino el Mesías. Dice una de las promesas, de las profecías, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Ellos esperaban un conquistador, y dice la Biblia que por eso en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Amén. Por eso dice que somos salvos por la locura de la predicación y una actitud totalmente diferente a la de los celotes. Ellos traían sus dagas, y de hecho leía yo por ahí estudiando que cuando veían una revuelta, llegaba, algo así sucedió. Algo así sucedió. La palabra de Dios dice que Barrabás, en el versículo 7, este preso llamado Barrabás, fue apresado, dice la escritura en el versículo 7. ¿Por qué razón? Él y sus compañeros de motín que habían cometido un homicidio. Lo más probable era que Barrabás era uno de ellos. Lo más probable es que haya sido un celote, alguien que pensaba establecer el reino, pero a punta de espada, hermanos. Y en ese intento se vio frustrado, lo llevaron preso, y déjame decirle una cosa: cuando Roma te agarraba, por así decirlo, y habías cometido un delito, habías cometido homicidio, ¿sabías qué te esperaba? Cuando tú matabas a alguien en el tiempo romano, ¿sí me entiendes? Y Roma se cercioraba de los hechos, la palabra de Dios dice que tenías que ir a la muerte, ¿sí me entiende? Era algo terrible, dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué le esperaba a Barrabás? ¿Qué era lo que le esperaba a Barrabás y a sus compañeros de motín? Por lógica, por sentido común, quiero decirle que la muerte. En el versículo 7 dice que este preso, ahí da una descripción y se añade un cargo. ¿Por qué fue llevado a preso? Dice, por haber sido partícipe en un asesinato. Ahora, quiero llevarlo a otras citas bíblicas. Vaya a San Juan, capítulo 18, versículo 40. San Juan, capítulo 18, versículo 40. Y ahorita regresaremos a San Marcos. San Juan 18, 40. La palabra de Dios dice que este personaje no nada más lo menciona aquí en Marcos, sino en San Juan. Dice, entonces todos dieron voces, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Fíjense, la Biblia nos va mostrando en diferentes partes el carácter y las características de este hombre, hermanos. La Biblia se nos menciona que fue homicida, hermanos. Se nos menciona que también fue ladrón. Y vamos a ir a otra cita para que vea lo último. En Lucas capítulo 23 se nos menciona la última característica de este hombre. Versículo 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. Si se apagaron un segundo, pero ya está restablecido. ¿Sí, ya? ¿Tú de tu celular, verdad? No. Pero es que se apagaron aquí. Chécale, ¿no? Ya están encendidos. Otra vez. Ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces regresamos a San Lucas. San Lucas capítulo 23, versículo 19. Y se nos agrega ahí, dice la palabra de Dios, que este hombre no solamente era homicida, no solamente era ladrón, dice la palabra, sino que también era sedicioso. Era alguien que amotinó. Por estas razones se deduce que Barrabás era un partidario de los celotes. Para resumir todo, déjenme decirles, Barrabás era una fichita, hermanos. Barrabás era un criminal. Barrabás era lo que decimos aquí, ¿verdad? ¿Usted cómo tacharía a un homicida, a un sedicioso, a un revoltoso y a un ladrón? Aquí en nuestro México lindo y querido le decimos, suena feo, les decimos lacras de la sociedad. Les decimos de lo peor. Decimos que esas personas, ¿verdad?, son la escoria de la sociedad. Y este tipo de personas ladronas, homicidas, revoltosas y que no se toman el corazón para matar a alguien, ¿dónde deben estar?
justamente en los centros de reinserción social. La Biblia dice que este hombre era alguien ladrón. Fíjese cómo lo describe la Biblia, hermanos. Como alguien ladrón, como alguien que iba en contra de Roma, alguien sedicioso, y aparte era un homicida. ¿Sí entiende eso? Y justamente lo llevaron, dice la Biblia, ahí estaba ya, ahora se encontraba preso y le tocaba, por ya haber sido apresado, por sentido común y lógica, le tocaba a él ser muerto, hermanos. El castigo de Barrabás, lo más probable, óigalo bien, aquí viene el porqué de todo este asunto y por qué lo estamos mencionando a él. El castigo de Barrabás, sin lugar a dudas, era morir crucificado. El castigo de Barrabás, las acciones, los delitos que él cometió ameritaban justamente por el gobierno romano morir en la cruz. ¿Sí me entiende? Él ya sabía que tenía las horas contadas. Él ya sabía que los crímenes y todos los delitos que le imputaban y que ya se habían comprobado lo iban a llevar a la cruz. ¿Sí me entienden? Lo más tremendo de esto es, como le dije hace un momento, en Dios no hay casualidades. ¿Sí me entiende, verdad? En Dios no hay casualidades. Y qué casualidad que el día, ¿verdad? En los días donde él ya pudiese haber sido crucificado, donde ya se le llegaba la hora a Barrabás, eran las últimas horas de Barrabás, por lo que había hecho homicidio, de ser ladrón, sedicioso. Ese era lo que le venía a Barrabás. Y qué casualidad que en ese mismo día, dice la palabra, le traen a Poncio Pilato a un hombre que se le acusaba de malhechor, de blasfemo, y que la gente pedía la muerte de ese hombre. Diga conmigo, entre comillas, qué casualidad. Y le voy a responder, no era ninguna casualidad, porque Barrabás ahí estuvo, en ese tiempo preciso, señalado por Dios. Ahí Dios lo puso también a Barrabás como tipo y como representación de lo que iba a realizar Cristo. Se estaba anunciando justamente antes de que se llevase a cabo la crucifixión. Porque este tipo llamado Barrabás, hermanos, terminando ya, dándole, dicen por ahí, dándole ya en el tino o en el centro a todo esto, Barrabás nos representaba a todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que más adelante Jesús nos enseña que nosotros pensamos que matar a alguien es darle un balazo, navajearlo o atropellarlo, pasarle el coche encima, pero eso no es matar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento matar es aborrecer, odiar, no poder ver a alguien que te gruñan las tripas de coraje, que rechinen los dientes cada vez que ves a tu vecino. Y muchos de nosotros éramos homicidas sin haber llevado una pistola aquí en el pantalón o haber llevado un puñal. Muchos de nosotros éramos homicidas por el rencor que le guardábamos a muchos de nuestros conocidos o aún a familiares. Muchos de nosotros también, dice la palabra de Dios, fuimos ladrones, amado hermano. Suena feo decir esto, pero en estos tiempos donde se celebra la resurrección, la muerte, la sepultura de la resurrección, este hombre de Barrabás es puesto aquí para que veamos y entendamos lo que significa el intercambio glorioso, hermanos, que ocurrió en nuestras vidas, para que ya no digamos, ya viene Semana Santa, le vamos a celebrar a Jesús. Esa actitud es incorrecta. El decir y hablar con esa ligereza del sacrificio de Jesús es no entenderlo aún. Y peor, el vivir como a Dios no le agrada es no entenderlo todavía. Por eso dice la palabra, y nos manifiesta el carácter y hasta los delitos de este tipo: ladrón, asesino y revoltoso. Y no se ofenda, pero usted también tal vez lo fue. Estos tres pecados se engloban, ¿verdad? Y se generalizan, y nos habla que Barrabás es el tipo de toda la humanidad. Pero déjenme decir una cosa, óigalo y medítelo. Barrabás fue el tipo con la más grande suerte del mundo. Óigalo bien, y lo voy a corregir ahorita. Barrabás fue el criminal merecedor de la crucifixión. Él sí lo merecía, ¿verdad? Él sí lo mereció.
Pero Barrabás fue el criminal, dice la palabra de Dios, más afortunado del mundo. ¿Por qué? Porque mereciendo justamente ser muerto, crucificado allá por los romanos, acontece lo contrario. Justamente el día que lo iban a clavar a él, llega un hombre manso, humilde, sencillo e inocente, llega ahí con Pilato. Pilato no ve nada ahí, nada que se le comprobara a Jesús. Y los fariseos y ahí picando en las costillas a Pilato, mátalo, mátalo, es digno de muerte. Y ahí Barrabás a la expectativa, porque él sabía lo que sus crímenes ameritaban. Y ese día, hermanos, por casualidad, llegó el Hijo de Dios a ser juzgado por otro tribunal, por este hombre llamado Poncio Pilato. Diga conmigo, no fue casualidad. Dígalo, no fue casualidad. No lo fue. Fue el plan de Dios revelarnos en un tipo, justamente antes de la crucifixión, lo que estaba a punto de llevarse a cabo. Porque este hombre suena curioso, como lo dije, fue el criminal más, disculpe la expresión utilizada, fue la lacra más suertuda del mundo. Fue el asesino más suertudo del mundo. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos libró el castigo. En un abrir y cerrar de ojos, él ya sabía, probablemente ya estaría rascándose la cabeza, hoy me van a clavar, hoy me van a clavar, yo ya he visto las crucifixiones, hoy voy a morir. Él sabía todo eso, que cuáles son los pensamientos de una persona que sabe que va a morir. Por ejemplo, aquí no se aplica la pena de muerte, desafortunadamente, lo digo porque si estuviera, a veces suena feo que un cristiano diga eso, si estuviese permitido eso, le bajaría la criminalidad aquí en México. En Estados Unidos sí se permite. Y dice, estaba yo viendo un programa de las últimas horas de las personas que van a ir rumbo a la muerte, a la silla eléctrica, a la inyección letal. Ahorita ya silla eléctrica creo que no la aplican muy a menudo. Y cuando van rumbo a su destino final, ese día están muy angustiados. Ese día no duermen, no comen. Ese día mandan traer a sus líderes religiosos, sacerdotes, reverendos, profetas y etcétera. Ese día los presos, cuando ya están sabidos de que les queda en un día serán llevados a la muerte, ese día están tronándose los dedos. Por eso dije, Barrabás fue la lacra, ¿verdad? Fue la escoria más suertuda del mundo. Porque de haber estado en esa condición ya todo nervioso, todo angustiado, sabiendo lo que le iba a acontecer por causa de sus crímenes, en el versículo 7 dice de Marcos, regresa Marcos por favor, porque ya leímos el carácter y los crímenes que se le imputaban a Barrabás. En San Marcos 16, versículo 7, ya nos revela ahí. Fíjense qué curioso, llevaba el título, ¿qué le dije que significaba su nombre? Hijo del Padre. Qué curioso, ¿no? Porque hay mucha gente, es curioso y esto hágalo para que se cerciore. Salga allá afuera y dígale, oye, ¿tú eres hijo de Dios? Todas las personas que se digan ser religiosas o pertenecer a una religión, todos les van a decir, sí, soy hijo de Dios. Oh, sí, yo soy hijo de Dios, con 2, 3 amantes y es hijo de Dios. Es hijo de Dios, ¿verdad? Es un estafador de primera y es hijo de Dios. Esa creencia popular de todos somos hijos de Dios, independientemente de la religión que tengamos, es una mentira diabólica. Y aquí lo vemos en este hombre, porque él no hacía, hermanos, no hacía honor a su nombre, no tenía las características del Padre. De hecho, todo lo contrario. En su reproche que Jesús tuvo con los fariseos, hubo un dato que me llama la atención y les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Qué duro era Cristo humanamente. Y les dijo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque me quieren matar. Fíjate, Barrabás cumplía exactamente todas las características y en su comportamiento denotaba una paternidad, pero no de Dios ni del Padre, sino de Satanás. Por ladrón, los ladrones no son personas honestas, son gente mentirosa y estafadora.
homicida como Satanás y revoltoso y sedicioso como Satanás en el cielo, cuando se trajo a más de la cuarta parte, dice, de los ángeles. Por eso Barrabás, diga conmigo, era un hijo del diablo. Barrabás era una escoria, hablando en términos de sociedad. Era una lacra que merecía estar refugida. Persona tan más afortunada, entre comillas. ¡Qué casualidad! Versículo 8. Dice ahí, comenzó a pedir, fíjese, esto tremendo, que hiciese como siempre les había hecho, que se llevase a cabo ese acto noble de soltar a un preso. Y Pilato le respondió diciendo, fíjese quién tuvo más sentido común. Poncio Pilato indagó en el caso de Jesús y no halló nada digno de muerte en él. Se notaba a leguas que este encarcelamiento y este juicio al que lo habían llevado a nuestro Señor era por envidia, era porque no lo merecía, porque la Biblia dice que Él es inocente. Él es más sublime que los cielos, más puro que cualquier cosa que usted se imagine. No ha habido persona tan moral, tan rectamente moral, tan pura, tanto ceremonial como religiosa y moralmente. Y dice que se lo trajeron a Pilato y él, al darse cuenta que nada era cierto, sino que eran calumnias y un designio satánico por matarlo, él dice, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Fíjese, todo se acomodaba para que Jesús pudiese ser libre. Le voy a decir algo personal. Cuando yo era un niño, en estas etapas de Semana Santa, mis papás y mis abuelos me obligaban, como todo niño no me gustaba, porque yo quería andar en mi rollo jugando, etc. Mis papás me obligaban a ver las películas de Jesús de Nazaret. Y le digo una cosa, cuando yo veía las películas de Jesús de Nazaret, en vez de que me llenara, siendo pagano, un niño pagano, en vez de que me llenara de gozo, consuelo y esperanza, me daba tristeza. ¿Por qué? Me daba tristeza precisamente esta escena que se nos representa aquí. Cuando yo veía que llevaban un Jesús ahí desgarrado ya, todo golpeado de todo ese alboroto en el que se lo llevaron a enjuiciar, y cuando pusieron al lado de Barrabás, esa era la escena que me provocaba más tristeza, porque yo ya había visto esa película y yo decía, ¿por qué no lo liberaron si fue bueno? ¿Por qué? Como dice Pablo, yo pensaba como niño, juzgaba como niño, y yo creía, y yo decía, ¿por qué? Pero ahora que he venido al Evangelio, ya lo entendí el por qué. Porque aunque había aparentemente una salida de escape, y aunque Poncio Pilato la procuró y lo hizo ahí, dice, los estaba orillando a que la multitud pidiera a Jesús, porque había muchos de la multitud que sí lo recibían, sí tenían esa simpatía por él, pero también había gente que no. Entonces él dice, le suelto a Jesús porque sabía que no era culpable. Y en el versículo 10 lo corrobora, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, fíjese cómo yo no puedo decir que Pilato fue una persona buena, porque aunque sabía que Jesús había sido llevado ahí de una manera a la mala, como decimos aquí en México, él estaba buscando alternativas. Lo libero ahorita, al fin hay chance, cada Pascua liberto a uno, pero aún y con todo y eso, el pueblo no lo quiso, hermanos. Y aquí viene la causa. Dice, vuelve a repetir por segunda vez, ¿qué quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Él quería liberarle. Y en el versículo 13 vuelve el unísono de las personas a decir, crucifícale.
Pilato les pregunta, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Esta historia de Barrabás, hermanos, tiene uno de contrastes muy tremendos. Porque Barrabás era un hombre, fíjense cómo el pueblo pidió todo lo contrario. Estaban entregando al que da la vida, los fariseos entregaron al que da la vida y estaban recibiendo al que la quitaba. Estaban entregando al que habló, era la verdad, no solamente le habló el que era la verdad, y estaban recibiendo a un mentiroso. Estaban entregando a aquel que vino a dar, y estaban recibiendo a aquel que venía a quitar. Fíjense qué tremendo contraste entre las dos personas, entre este personaje tan terrible, digno de muerte, ¿verdad? Pero que le tocó vivir el día, óigalo bien, el día con más suerte de su vida, entre comillas. Nosotros los cristianos sabemos que la suerte no existe. Diga conmigo, no existe la suerte. Cuando tú te encuentras un billete de 200 pesos, 500, cuando estás en carencia y no viste a quién se le cayó, ¿fue suerte? Fue Dios teniendo misericordia de ti y de tus hijos para que comieras. Cuando te escogen en un trabajo, ¿verdad? Y recibes una buena paga, ¿fue suerte? No. Fue la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue que en ese día, lleno de suerte para Barrabás, se encontrara, oiga bien esto, se encontrara con aquel que iba a sustituirlo. De hecho, algunos teólogos han sostenido, usted sabe, que en la cruz de Jesús fue clavado, amén. Dice la palabra, todos ya sabemos esta historia, lo terrible de la crucifixión y los detalles de la misma. Y nosotros sabemos que Jesús fue clavado con dos, ¿sí o no? Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Algunos teólogos especulan y dicen, la cruz de en medio estaba reservada para Barrabás. ¿Sí la entienden? La cruz de en medio estaba reservada justamente para Barrabás. Pero en ese día, por casualidad divina, entra el Hijo de Dios, hermanos, a la escena, es juzgado, dice la palabra, piden al criminal, gritaban a voz en cuello, suéltanos a Barrabás y mátanos a este, y aún Jesús ahí guardó silencio. Para recalcarle, porque el tema de hoy no es muy largo, y terminar todo este asunto, creo hoy que usted ya entendió a quién representaba Barrabás. Amén. Mire, nos representaba a todos nosotros. Yo era de las personas, óigalo bien, que cuando me hablaban de Barrabás, hablando en el mundo, era de los personajes que menos quería mencionar. Era alguien, dicen por ahí, innombrable. Su nombre es sinónimo de vileza, de maldad. Yo hablaba de Barrabás de una manera despectiva. Yo decía, ese era un ladrón, ese era un asesino. Poder cambiaron a Jesús. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe cómo nos pasa? Nos pasa exactamente como al rey David cuando pecó y llegó Natán. Porque David dice la palabra que cometió adulterio, David dice la palabra que cometió asesinato, dice la escritura, y sus crímenes tanto merecían muerte, hermanos. Pero en la caída de David, al cometer esos dos pecados y esos dos delitos, ocultó su pecado y a nadie le dijo. Y dice la palabra que no hay nada oculto que deba de que así permanezca, que todo lo que está oculto un día saldrá a la luz. Y en ese tiempo donde David ocultó su pecado, dice la palabra, Dios se lo revela a un profeta llamado Natán. Amén. Llega Natán al lugar, al palacio del rey, y le hace ver una analogía. Le dice, oh rey, déjame decirte una cosa. Había dos hombres, un rico que tenía haciendas y vacas y ganado en demasía, y había un pobre que nada más tenía una corderita. Y el rico, dice la historia, teniendo todo esto, fue y le quitó
llevó la corderita al joven pobre, hasta dormía con ella el pobre joven, se la quitó, se la comió y la compartió a los suyos. En eso brota el celo de David y dice, ese hombre es digno de muerte. Le dice, tienes razón, ese hombre eres tú. Por eso cuando usted diga, Barrabás es despreciable, Barrabás es de lo peor, no, Barrabás merecía la cruz, Barrabás era usted. ¿Sí lo entiende? Barrabás era usted. Barrabás estaba representándonos a todos nosotros. Amén. Barrabás nos representó a nosotros ahí en esa historia. Yo no me imagino cómo se sintió él. Yo me imagino que cuando él salió de ahí donde estaba siendo juzgado Jesús y él salió a libertad, él no se lo imaginaba. Él decía, ¿cómo es posible que hoy me tocaba morir? Hoy me tocaba morir en la cruz. Y no murió él. Murió alguien por él en su lugar. Barrabás somos nosotros. Ese tipo fue el hombre con más suerte, entre comillas, usted también. Porque él libró el castigo, él libró la cruz, él libró la muerte, él libró los clavos, dice la escritura, él libró el azote. Pero para que él tuviera vida hubo otro que tuvo que morir. Para que él hubiera sido libertado, otro tuvo que morir en su lugar y fue Jesús. Amén. Por eso cuando usted vea a Barrabás ya no hable con desprecio porque se está condenando a usted. Barrabás éramos todos nosotros. Y Cristo ahí en la cruz, como lo dije, por casualidad, no fue casualidad. Él sabía y Él le otorgó aún la libertad a ese tipo. Déjenme decirle una cosa. Barrabás, no dice la Biblia qué hizo con la libertad que obtuvo. La Biblia dice que Barrabás solamente fue sustituido. Un cordero, como dice la palabra, lo sustituyó, inocente y manso, y Barrabás salió a la libertad que nunca se imaginó. Yo quisiera terminar este mensaje con una pregunta. ¿Qué va a hacer usted con la libertad que Jesús le ha dado? La Biblia no nos habla qué más hizo Barrabás. Pero yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué va a hacer usted con la vida y la nueva oportunidad que Jesús le ha regalado? ¿Qué vamos a hacer? Porque muchos ocupan esa libertad para volverse al mundo. Muchos ocupan esa libertad para volver al pecado. Muchos ocupan esa libertad y ya no vuelven a acordarse de Dios para nada. Pero nosotros los cristianos, un buen cristiano, un verdadero hijo del Padre, hermanos, va a ocupar esa libertad para rendir su vida de hoy en adelante. Los años que Dios me conceda estar en esta vida, entregárselos hasta el último día de mi vida. Entregarle hasta mi último aliento, hermanos. Porque esa libertad que fue comprada a precio de una sangre preciosa, vale mucho. Amén. No la desprecie, no la menosprecie. Con esto yo cierro el mensaje, solamente recapitulando el versículo 15, donde dice la palabra: Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Para terminar esta cita, solamente vaya a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: Buenos días, amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Aunque la historia de Jesús, a mí cuando era un niño que no tenía nada de conocimiento de la palabra de Dios, causaba tristeza, hoy me llena de gozo. ¿Por qué?
Porque nosotros no celebramos a un Señor muerto, celebramos a un Señor que aún vive. Amén. Amén. Y que toda esta época y todos estos, cada que pase este tiempo de Semana Santa, vamos a celebrarla con esa conciencia. Amén. Celebrarla con ese entendimiento, con un entendimiento de gratitud, con un entendimiento de entrega, teniendo en mente, hermanos, y valorando lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Porque ahí dice la palabra que este sacrificio no se va a volver a repetir. Amén. Por eso hoy yo termino este mensaje y voy a invitar a que los que están allí en su casa siguiéndonos esta transmisión, póngase de pie y oremos a Dios en este día. Oremos a Dios en este día y agradezcámosle a Dios. Padre, te damos las gracias por tu palabra. No me imaginaba que en la vida de este hombre iba yo a representar. A veces decimos, Barrabás era despreciable, Barrabás era digno de muerte, pero Barrabás era yo. Gracias Dios por lo que hiciste por nosotros. Gracias Dios por tu sacrificio en la cruz. Gracias Dios por tu bondad, por tu misericordia. Ese día fue el día más afortunado de ese hombre. Pero el día más afortunado de mi vida fue el día que tú tocaste mi corazón. El día que tú me alcanzaste, el día que tú tuviste misericordia y me sacaste del lodo cenagoso. Ese día fue el día más glorioso para nosotros. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida, un cristianismo genuino. Ayúdanos, Señor, a dedicar nuestras vidas de una manera absoluta, a no jugar en la relación que tenemos contigo. Nuestro sacrificio, nuestra Pascua, ya fue celebrada una vez. Ya no volverá a ser sacrificada. Ayúdanos, Señor, a usar esa libertad para tu gloria y a mantenerla, a vivir el resto de nuestros días para tu gloria y honra, mi Dios. Bendice a tu iglesia en estos tiempos. Bendice a tu iglesia en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de oscuridad, donde no se ve todavía el horizonte. Bendice a la iglesia y trae fortaleza, trae convicción, trae firmeza en los corazones. Ayúdanos a no apartarnos de tu palabra y a no soltarnos de tu mano jamás. Sabemos que tú estás detrás de todas las cosas. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones, bendice nuestras familias, y que esta palabra haya edificado mi ser, que use mi libertad para la gloria y la honra de tu nombre. Te doy las gracias por tu eterno amor y por la expresión máxima de tu amor que fue llevada en la cruz. Señor, si hay alguien que está diciendo en este momento o está dudando del amor que tienes para con él, que este mensaje le haga ver lo afortunado, y no suertudo, lo afortunado que es. Por eso tu palabra nos llama bienaventurados. Por eso tu palabra nos llama dichosos. Por eso tu palabra nos llama felices en grado sumo. Gracias.
por esa bienaventuranza a la que nos has llamado. Ayuda a cuidar nuestras pisadas y a que hagas y a que termines esa obra que has empezado en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, yo les agradezco a todos los que pudieron venir, ¿verdad? Los que más bien nos deja la ley tener aquí. Y agradezco a todos los que nos sintonizan a través de este medio. Esperamos que sus vidas sean bendecidas a través de estos mensajes sacados de la palabra de Dios, no invención, no cuento humano, sino algo que está escrito para nuestro provecho. Yo bendigo la vida de todos, doy gracias a Dios por los que se pudieron conectar. Los que no se pudieron conectar en vivo, espero puedan ver el mensaje posteriormente, después de que sea transmitido en vivo. Yo quiero dar las gracias porque hoy esta palabra ha sido expuesta a nuestro corazón y damos por terminado este culto. Amén. Que Dios bendiga la vida de todos, que traiga gracia, que traiga paz y que la libertad que Dios nos ha dado le glorifique en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Un saludo a todos donde quiera que estén. Esperemos nos sintonicen cada vez que estemos transmitiendo. Amén.